Quizás estemos al borde del fin del imperio de Estados Unidos, quizá no, quizás es solo una transformación. Pero vamos a ver acá junto el planteamiento de ese canal de cuánto duran los imperios. Las razones por las cuales un imperio aparece, crece y luego desaparece son verdaderamente complejas. Hay distintas miradas sobre este suceso. Primero podríamos decir qué es un imperio en primer lugar. Un imperio no es lo mismo que un estado. Los imperios parecen estar determinados porque fueron creados por una conquista y está dividido entre un centro dominante y periferias subordinadas. Entonces no existe una igualdad entre las distintas poblaciones que tienen diferentes tipos de derechos y son gobernadas también de manera desigual. Aún esta definición básica a veces no se aplica a imperios que reconocemos como tal. Hubo pocos imperios que duraron más de 1000 años. Sobre esto también hay... Vamos a ver acá, imperio chino, imperio romano. Imperio chino duró un montón acá, ¿no? Imperio romano también, imperio bizantino, que es una es una continuación del Imperio Romano, después del Imperio Etíope, acá Imperio Otomano, Imperio Portugués, duró poquito, acá Imperio Abasí, Imperio Español, Imperio Ruso, acá nos dio unos 400 años como mucho. Uh, Imperio Mali, Imperio Mongol, Imperio Asirio, Imperio Persa, que Mérida, Imperio Mongol, Imperio Inca, Imperio Azteca, Imperio Japonés, Imperio Austro-Húngaro, no duró nada. Imperio Alemán, menos. Y el Imperio Macedónico. Controversias, hay distintas maneras de verlo. Algunos, por ejemplo, toman que el Imperio Romano duró más de 1000 años, tomando también lo que sería el Imperio Bizantino. Otros toman el Imperio Bizantino como algo diferente. Otros toman inclusive que el Imperio Romano jamás cayó. Podemos tener distintas listas sobre esto. Faltó acá el Imperio Inglés, ¿no? Algunos dicen que el Imperio Asirio es uno de los imperios más longevos, durando más de 1400 años. También tenemos imperios africanos que duraron bastante. Tomando el propio Imperio Bizantino, tenemos que duró más de 1000 años, del 395 al 1453. También tenemos el Sacro Imperio Romano Germánico, que duró 844 años, del 962 al 1606. Pero también estaba la crítica que el Sacro Imperio Romano Germánico no era sacro, no era imperio, y no era romano tampoco. Si tomamos lo que es la cuestión territorial, el imperio más grande de toda la historia fue el Imperio Británico, abarcando más de 35 millones de kilómetros cuadrados. No lo vi en la lista del Imperio Británico. Imperio que tuviera todo su territorio contiguo. Es decir, por ejemplo, Australia estaba separado del resto del imperio. La India tampoco estaba unida por territorio al centro del imperio, que sería Inglaterra, bueno, cuya capital es Londres. El récord del imperio más grande con territorio contiguo es el Imperio Mongol, cuyo territorio puede haber llegado a los 32 millones de kilómetros cuadrados, seguido por el Imperio Ruso, que llegó a 24 millones de kilómetros cuadrados. Ya más atrás quedan otros imperios como el Imperio Español, o el Imperio Chino bajo la dinastía Qing, o el Segundo Imperio Colonial Francés. Si vamos a cuál imperio tuvo mayor población, pareciera ser que nuevamente ganan los británicos, ya que tenían 531 millones de personas bajo su imperio en 1938, representando al 23,1% de toda la humanidad. En ese momento había en el planeta Tierra 2.295 millones de personas aproximadamente. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, estaba ahí el Imperio Británico, temblando, pero con la Segunda Guerra Mundial, bueno, se terminó definitivamente y empieza el Imperio Yang. En segundo lugar estaría la dinastía Qing, que llegó a tener a 432 millones de personas. Luego vendría el Imperio Ruso, que llegó a tener 176 millones de personas. Y luego tenemos otros imperios. El Imperio Mongol, que era muy grande territorialmente, no llegó a tener tantas personas, apenas 160 millones de personas. El Segundo Imperio Colonial Francés llegó a tener 150 millones de personas. Ahora, si vamos a qué imperio tuvo el mayor porcentaje... Faltó el Imperio Francés también, mira. No estaba en la lista. Porcentaje de población mundial viviendo en él. Pero también duró poquito. Tenemos que el imperio aqueménida habría sido el imperio más importante de la humanidad, ya que llegó a tener el 44% de la población mundial, más de 49 millones de personas de los 112 millones que se calculan que había en el 480 a.C. En segundo lugar estaría el imperio mongol, en términos de porcentaje, teniendo el 37,3% de la humanidad. Como dije previamente, 160 millones de 429 millones de todo el planeta. En tercer lugar, habría otro imperio que nace en Persia, o lo que llamamos hoy en día Irán, el imperio sasánida,
con el 37,1% de la humanidad en lo que sería el siglo VII. La dinastía Qing vendría luego con el 36,3% de la humanidad viviendo en ese imperio en el año 1820. Hay otros imperios que están cerca del 30%, el imperio Maurya, el califato Omeya, el imperio Mogol, la dinastía Ming de China llegó al 28,8% de la humanidad, la dinastía Tang de China también del 28%, el imperio romano llegó a tener casi el 27% de la humanidad viviendo dentro de ese imperio en lo que sería el siglo II después de Cristo. Entonces, como vemos, hubo una gran variedad con respecto al poderío e influencia de los imperios, solo tomando la cuestión de la superficie, la cantidad de gente que vivió en él, el porcentaje de la población mundial que vivió dentro de ese imperio y el tiempo que duró. Este video es patrocinado por mí. Si quieren apoyar al canal pueden unirse a Patreon, pero además ahora pueden comprar mis 2 libros, uno el ensayo. Voy a dejar el video acá en la descripción, caso quiera ver más detalladamente, quiera entrar al canal, quiera ayudarle. Está el video acá en la descripción. Sobre la raza humana en la era final, más un libro de ficción. Es un combo, los vendo los dos juntos. Link en la descripción para obtenerlos. ¿Cuánto dura un imperio? Esta es una cuestión bastante... muy variable. Vimos imperios acá que duran un montón, pero hay unos que son re chiquitos, como el austrohúngaro, ¿no? Controversial, porque nuevamente entramos a qué es un imperio, qué no es un imperio. Bueno, hay distintos criterios, no hay una sola manera de ver este tema, pero de todas formas hubo mucha gente que intentó dilucidar esta cuestión. ¿Por qué caen los imperios en primer lugar? Bueno, no hay nuevamente una sola visión al respecto. Algunos dicen que es porque la sociedad que está dentro de ese imperio se vuelve tan compleja que este imperio colapsa por las fuerzas mismas sociales que desencadenó. Otros ponen el énfasis en lo que sería la respuesta de este imperio a los distintos cambios ambientales, tanto adentro de su propio imperio como externos. Otros ponen el énfasis en cuestiones económicas, otros en cuestiones geopolíticas, en cuestiones religiosas, bueno, y un largo etcétera. Ahora, ¿cuánto dura un imperio? También es un tema interesante, más allá de cómo caiga. Hay autores que comparan a los imperios con organismos vivos. Dicen que las sociedades humanas son organizaciones complejas, equiparables a las distintas especies o equiparables a distintas empresas en el mundo económico. Quienes estudiaron estos sistemas también desarrollaron distintas hipótesis, una de las cuales es el efecto de la reina roja o la hipótesis de la reina roja, que dice básicamente que los organismos deben adaptarse, evolucionar constantemente para sobrevivir mientras compiten con otros organismos que también están continuamente... Ahora vamos a ver eso acá más detalladamente. Entonces tenemos conejos. El conejo evoluciona para la depredación, más velocidad, mejora para evitar la depredación, mejora la defensiva. El conejo vuelve a evolucionar evitando la extinción, más velocidad, mejora defensiva. Los zorros, el zorro debe evolucionar para poder seguir alimentando, más velocidad, mejora la defensiva. El zorro debe evolucionar aumentando su velocidad para evitar su extinción. Hipótesis de la reina roja, depredador y presa deben estar en continua evolución para evitar extinción. Bueno, porque si uno evoluciona mucho más rápido que el otro pierde en la competencia, ¿no? Bueno, ¿y será que Estados Unidos, eso ahora me surgió la duda, ¿no? ¿Va a ser un imperio corto o largo? Porque hasta ahora, hace poquito tiempo, en referencia a la historia de la humanidad, ¿no? Justamente en comparación con los otros imperios. Evolucionando en un entorno que está constantemente cambiando. Básicamente entonces esto sería que las especies tienen que adaptarse continuamente para mantener el status quo. Como dijo la reina roja en el cuento de Alicia, para quedarte donde estás tienes que correr lo más rápido que puedas. Si quieres ir a otro sitio deberás correr por lo menos 2 veces más rápido. Esto aplicado a lo que es la cuestión de las organizaciones humanas nos harían pensar entonces que los imperios como otro tipo de organizaciones deberían estar constantemente cambiando solamente para poder sobrevivir. Ahora, distintas especies, distintas empresas en el plano económico pueden ser ordenadas dependiendo cuánto tiempo duran. En ambos casos pareciera que la supervivencia es independiente de cuán antiguo, cuánto había durado previamente, sean las especies o las empresas. Tenemos que Rein Tagapera compiló lo que sería la vida. Mira, el tiempo de los imperios acá, pero parece que va bajando cada vez, que va llegando más cerca de nuestro tiempo. La duración de los imperios fue bajando, quizás estemos en una tradición hasta que venga un nuevo imperio que dure más 1000 años, todo eso. Vida de 41 imperios, yendo desde 3000 a.C. al 600 después de Cristo. Luego tenemos que Samuel Habermas aplica lo que sería el análisis matemático a esta cuestión y organiza estos imperios dependiendo su duración. Al igual que las especies y las empresas en el plano económico, tenemos que hay una distribución en lo que sería una función exponencial de la duración de los imperios. Es decir, la mayoría de los imperios duran menos de 200 años, muy pocos duran más de 1000 años. Y en el medio va cayendo la cantidad de imperios que duran más. Aplicando estos métodos duran más de 1000 años de los imperios. Es decir, la mayoría en lo que sería una función exponencial de la duración de los imperios.
Es decir, la mayoría de los imperios duran menos de 200 años. Entonces la mayoría dura menos de 200 años. Si Estados Unidos empezó en 45, estamos en 25, son 80 años del imperio Yankee. Muy pocos duran más de 1000 años. Y en el medio va cayendo la cantidad de imperios que duran más. Aplicando estos métodos matemáticos, tenemos que la duración media de un imperio es aproximadamente de 220 años. Bastante corto, si tenemos en cuenta que la historia humana tiene Bueno, tendría los Estados Unidos más 140 años entonces. aproximadamente 6000 años. Ahora, como dije previamente, la duración previa de un imperio no parece ser una buena manera de entender cuándo va a caer este imperio. Es decir, porque hay un porcentaje que dura mucho más que el resto. Y esto parece ser impredecible, dado lo complejo que es el sistema en el cual están. Entonces, cuando se habla hoy en día, por ejemplo, algunos toman a lo que es Estados Unidos como un imperio. A mí no me parece que eso sea una caracterización totalmente correcta. Tal vez un neo-imperio, un cuasi-imperio sea más apropiado. Pero dicen, bueno, Estados Unidos ya... ¿Será que no estamos a nivel de Estados Unidos en el punto de transición entre la república y el imperio propiamente dicho, como en el caso de Roma? Que con César cambia de ser república para ser un imperio realmente. Ya era un imperio en términos de, bueno, del avance sobre otros territorios, pero con el cambio de César, que hace César, deja de tener tanto poder el Senado y pasa a tener más poder el que va a ser el emperador, ¿no? ya duró más de 220, casi 250 años aproximadamente. Tal vez está en época de caer. Bueno, No, pero Estados Unidos en existencia duró todo eso, pero no como un imperio. Imperio hace poquito. pero en realidad la duración previa de Estados Unidos no nos dice nada acerca de cuánto tiempo más va a durar, sino más bien habría que poner el foco en cómo interactúa con otros entes similares en el ambiente en el cual se mueve, es decir, con otros estados modernos actualmente. Y ahí tal vez podríamos vislumbrar mínimamente la posibilidad que tiene Estados Unidos de mantener su posición dominante y de mantener su unidad. Tal vez la conclusión que podemos sacar de este estudio acerca de los imperios y su duración es cuán impredecible realmente es la duración, sea de las especies, sea de las empresas o sea de los imperios. Son predecibles retroactivamente, pero en el momento en el cual están siendo analizadas es prácticamente imposible decir cuál de todos estos entes va a durar más tiempo y cuál no. Y ahí está la complejidad a la hora de estudiar estos temas. Este fue el video, acá terminamos, espero que les haya parecido interesante. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que va. Bien, le voy a dejar mi gusto acá, dejar acá también el video de él está acá en la descripción, pareció bastante bueno. Vamos a ver qué dice la gente acá. Es interesante observar cómo las sociedades humanas se comportan de manera similar a los organismos biológicos. USA diría que empieza su imperio desde finales de la Segunda Guerra. Es decir, tiene menos de 100 años de hegemonía. Hoy el tiempo les asignará como una continuación del Imperio Británico. Sería interesante también. Como el bizantino fue una continuación del Imperio Romano. Acá ponen, para mí, ni como imperio empieza luego de la guerra civil, aunque es verdad que la hegemonía mundial logra en 1950. Para mí empieza como imperio tras la unión de las 13 colonias, pero nada, eso ya es mucho. Al final del siglo XIX y principios del siglo XX, pero desde 1945 adelante se va la influencia a nivel mundial. No lo sé. Acá pone, yo creo que Estados Unidos es un nuevo imperio, no controla directamente territorios, pero sí poderío militares, influencia económica y de empresas, genera un control importantísimo de muchos países. Quizás sea una nueva forma, ¿no? Queda claro que los imperios caen paulatinamente, pero por lo común tendemos a datarlo. ¿Cuál será el año en que daten la caída del imperio anglosajón? Algo me dice que será el 29. Bueno, 1929, ¿no? Sería interesante. Acá pone, faltan territorios del sur de Europa bajo dominio español como Nápoles, Luxemburgo, Austria y Sahara Occidental y también Portugal, Brasil, Angola y Mozambique cuando España se anexó Portugal y todos sus territorios en la Unión Ibérica en 1598, que creo que faltó realmente un poco más de todo eso. Bueno, señores, ¿qué piensan de todo eso, no? Estamos en un cambio en el imperio Yankee, es realmente Estados Unidos su imperio y va a durar mucho tiempo. No va a durar, está cerca de su caída o está solamente cambiando para se agrandar mucho más. Deja en los comentarios, yo soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil y me gusta tratar de entender estos temas juntamente con ustedes. Y para ver los videos por adelantado, hacete miembro del canal.